Bueno, vamos a hablar ahora de la tercera posición, lo que podríamos denominar tercera posición en Francia y en España. Vamos a empezar por Francia, porque vamos a ver de que muchas de las perspectivas que se toman en Francia son heredadas, digamos, transmitidas, extrapoladas a España. Lo mismo, muchas posturas de Francia fueron extrapoladas a Alemania, por Spam, con los corporacionistas, ¿no? Toda la cuestión corporacionista fue exportada de Francia, con mucha vigencia. Bien, por favor. Bien, vamos a empezar. René de la Tour du Pin. Disculpen el nombre francés. De la Tour du Pin. 1924. Marqués y teniente coronel. Esta persona en habla hispana es prácticamente desconocida, a no ser para personas que estén enfocadas o que se especialicen en estos ámbitos de estudio. Pero la Tour du Pin es una persona cuyo pensamiento, tal vez por antiguo, tal vez por otras cuestiones, no ha llegado mucho a estas latitudes. Pero es importantísimo para entender luego las demás figuras de la tercera posición francesa. Marqués, crítico de la sociedad liberal, de una política monárquica, antirrepublicanista y antirrepublicanista. Defendía un orden social católico, basado en la corporación profesional. Cofundaría los círculos de obreros y un consejo de estudios de la Asociación Católica. Por favor. Bien. Pensemos, católico de esa época, no eran los católicos de ahora. Luego, los católicos mismos generarían la Acción Católica, un grupo muy radicalizado y de mucha acción política y callejera, ¿no? Esto fue previo a la Acción Católica, si no me equivoco. Y trata de restaurar un orden social cristiano. Es decir, la armonía entre los diferentes elementos de la sociedad, entre los diferentes artífices de la sociedad. Es decir, aboga no por una oposición entre empleado y empleador, entre obrero y patrón, sino en un trabajo armónico entre los mismos. Él se basa en la Tour du Pin, disculpen mi francés nuevamente, se basa en un teórico austríaco que propugnaba también el corporacionismo. El corporacionismo, ¿cuál es la cualidad del corporacionismo? Es la organización del Estado por instituciones intermedias, en las cuales el Estado tiene diferentes funciones, según la línea en la que queramos ubicarnos. Usualmente tiene una función de contralor de estas instituciones y no tiene un poder sobre las mismas, como un regulador de intereses, más que todo. Bien. Estos círculos católicos, organizados por la Tour du Pin, eran básicamente más religiosos que políticos, si se quiere ver de esta forma. Y en la perspectiva de Tour du Pin, el Estado no es de organizar los cuerpos profesionales, sino de ser tutor de estos, lo que el estaba diciendo recién. Hay diferentes perspectivas sobre la función del Estado sobre las organizaciones corporativas. Una de ellas es esta, ser tutor. Otra puede ser la de mediar entre los intereses de diferentes, con el choque de intereses entre diferentes corporaciones, etc. Bien. ¿Qué pasa? Que el corporacionismo, esta forma, lo que quiere realmente la Tour du Pin es volver a una forma de organización cristiana. Hablemos, digámoslo escuetamente. Quiere una forma de organización cristiana opuesta al capitalismo que iba avanzando y sobre todo a las corrientes liberales, por supuesto, ¿no? Entonces se ve que la forma, la salida para poder oponerse al liberalismo es volver a las cofradías de obreros medievales, a ese tipo de estructuras, las corporaciones obreras. Y entonces empieza a motorizar esta perspectiva de forma política a través de los círculos católicos obreros. Los círculos católicos obreros. ¿Qué pasa?
de que ya el auge de la gran industria del capitalismo en 1890 empieza a tomar mucha importancia y empieza a desplegarse los sindicatos que pasarían a oponerse de alguna forma a las estructuras corporacionistas. Los sindicatos como representantes del obrero, no como la unión del obrero y el empleador. O sea, el sindicato, queriéndolo o no, segmenta a la sociedad entre trabajadores y empleadores. No digo que el sindicato en sí sea malo, digo que en este contexto, en un contexto de liberalismo en auge y de capitalismo en auge, el sindicato cumple su función. Si bien defiende los intereses del trabajador, hace una decisión social. La Tutupí trata de evitar esto, trata de volver a las corporaciones. Realmente era una muy buena idea, pero era mejor idea de lo que se llevó a la práctica. Digamos. En la realidad no tuvo una operatividad. No obstante, la idea corporacionista permaneció a lo largo de la historia. Por favor. Bien. Cuando consideramos al hombre como una cosa, es liberalismo. Cuando lo consideramos como una bestia, es socialismo. Cuando lo consideramos un hermano, entonces es una cuestión de corporativismo. Hay una muy buena definición del pensamiento de René. Liberalismo, el hombre contra el hombre. Si es un animal, el socialismo, entendido como un medio de trabajo solamente al hombre, ¿no? En eso se refiere a bestia y en eso se refiere a socialismo. Al socialismo viéndolo así, no estamos hablando de otros tipos de socialismo más complejos, para decirlo así. Bueno, pero él ve que es la hermandad entre los hombres, la hermandad entre las diferentes funciones y clases sociales en pos del bien común. Eso entendería la Tutupí como lo que tenía que buscarse con el corporativismo. Por favor, René. Bien. Como les dije, voy a hacer el cuento. Voy a ir a lo central de los personajes y de los movimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de complejidad. Podemos estar horas hablando de cada personaje, de cada movimiento. 1873-1914. Bien, Peggy es una figura muy compleja. Algo así como Mola lo fue en la revolución conservadora, Peggy también lo fue. ¿Por qué? Peggy era de origen muy humilde, tenía trabajos en unos empleos muy humildes hasta que cierta persona con recursos vio sus capacidades y lo manda a París a estudiar, en 1894. En el entorno de ese París, convulsionado, con el liberalismo en auge, él desarrolla teorías de convicciones socialistas. Socialistas, entendámoslo como, recién lo vimos, ¿no? Como el hombre, como un ser explotado en las cadenas del capitalismo, que bueno, es real, pero simplemente propugnando por la liberación económica del hombre, ¿no? Lo que hasta ese momento había Peggy era la liberación económica del hombre, que el hombre pudiera oponerse al capitalismo. Eso entendía él, estoy hablando de una forma muy genérica, por supuesto, ¿no? Eso es lo que entendía él como socialista. Y se ve enfrentado con una serie de tutores que él tiene en la universidad, con una serie de intelectuales con los cuales él se codea y lo apañan. Él se ve apañado por estos intelectuales, y estos intelectuales, bueno, propugnaban el socialismo. Con lo cual, sus maestros en el París de fines de 1800 tenían esa tesitura, con lo cual él la comparte. Bien, entiende que hay que sustituir el socialismo burgués por un socialismo real. ¿Qué pasa con ese señor? Moralización universal, ¿no? Pedía una moralización universal consistente en el acercamiento del hombre a la libertad y el pensamiento crítico. Estamos viendo evidentemente un racionalismo en esto. Moralización universal, libertad y pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Estamos evidentemente apuntando a un racionalismo. Él decía en esta instancia de su vida, por lo menos, de que el hombre tenía que adquirir mecanismos racionales de manejarse con los semejantes
con lo cual había que construir una moralidad universal, de alguna forma. Paradigma liberal plenamente. Por favor. ¿Qué pasa? Se conoce como Maritain y se convierte en catolicismo. 1906. Muchas cosas se podrían decir de Maritain. Muchas cosas buenas, muchas cosas no tan buenas. Pero bueno, Maritain fue el artífice de que él se hiciera católico. ¿Qué pasa? Que quedó entre dos mundos. Pasó a ser sospechoso por los socialistas y pasó a ser sospechoso por los católicos. Porque era un católico que venía del socialismo y para los socialistas era un socialista que era católico. Con lo cual se encontraba dividida su vida. Para peor, Peggy se casa con una mujer que era revolucionaria. Y esto le trajo muchos problemas a él, problemas de conciencia. Él tuvo, si no me equivoco, 2 hijos. Y él cuando se convierte en catolicismo, él tiene muchos hijos. Peggy es un autor muy prolífico. Se consiguen las obras, sobre todo las obras literarias de Peggy, se consiguen en castellano sin problemas. Tiene un estudio sobre Juana de Arco, si no me equivoco. Entre otras, tiene multitud de obras. Él en muchas obras tiene una peregrinación, una obra que hace sobre una peregrinación en la Catedral de Chartres, creo que es, o Rey, una de esas. Y él escribe, les leo, aparte, he cambiado mucho desde hace 2 años, soy un hombre nuevo, he sufrido mucho y he rezado mucho, vivo sin sacramentos. ¿Por qué? Porque la mujer de él era revolucionaria y no quería casarse con la iglesia. Es una locura, pero tengo tesoros de gracia, una sobreabundancia de gracia inconcebible. Hice una peregrinación a Chartres. Ha sido un éxtasis. Todas mis impurezas han caído de golpe. Era otro hombre. He rezado. Como nunca he rezado. He podido rezar por mis amigos. Mi hijo está a salvo. He ofrecido mis 3 hijos a la Virgen. Mis niños no son bautizados. Que los proteja la Santa Virgen. Soy un pecador, no soy un santo. Los santos se reconocen inmediatamente. Soy un buen pecador. Un testigo. Esta figura de testigo es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Un pecador que los domingos va a oír misa a la parroquia. Un pecador con los tesoros de la gracia divina. Y un ángel de la guarda asombroso. Lo que había expresado no lo había nunca practicado. Ahora me abandono. Esto es 1912, muy llena de espiritualidad, ¿no? La carta de él y de un cierto dejo de pesadez. Él dice un testigo. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque Peggy se pone como el testigo de su tiempo. Peggy no es un intelectual como el de la Revolución Conservadora que plantea alternativas o hace análisis. No. Peggy dice, yo veo esto y me pasan estas cosas en relación a esto. Se pone, y no diría como un cronista, porque un cronista es alguien que registra digamos, de una forma más limpia, ¿no? Más, entre comillas, científica, sino una visión de un testigo. Él es un testigo de su tiempo. Y un testigo, va a sonar bien, un testigo de sí mismo, de alguna forma, ¿no? De su propia transformación. Y da cuenta de su propia transformación al convertirse en catolicismo. Pero eso no quita de que él tenga una postura política. Pero la postura política de él no es una postura política de transformación. Él no es un militante, digamos, como podemos ver otro que va a tratar de transformar su tiempo. O sea, es un testigo. Bueno, en Tradición y Revolución, un texto de él que se consigue en castellano, dice: por tanto, la conservación requiere solamente hombres ordinarios. La conservación de las cosas, ¿no? La conservación, en el término amplio, requiere solamente hombres ordinarios u hombres de talento. La revolución requiere hombres ordinarios y hombres de talento, pero también exige genio, ya sea el genio de un hombre o de varios hombres, o el genio más profundo de una raza o de un pueblo, o de una clase, o, finalmente, ese genio particularmente profundo que nace de una experiencia continuada en la miseria.
¿Por qué lo hizo? Porque él había vivido la miseria. Como él había vivido la miseria, él entiende de que eso es una experiencia transformadora, una vez superada, ¿no? Y él ve la perspectiva de su mundo, pensemos que era ya una persona con estudios universitarios, o sea, una persona con un mejor nivel de vida del que había tenido originalmente, y ve que esa perspectiva es una perspectiva que da riqueza, la perspectiva de la miseria a la que él había sido sometido, da riqueza una vez superada, ¿no? Bueno, a diferencia de los socialistas de su época que aplauden todo lo moderno, él ve solamente decadencia en el mundo capitalista y burgués. Consigue estos cambios como el de un universo prostitucional, dice él, donde la libreta de ahorros reemplaza a los evangelios. Es muy bueno. La libreta de ahorros reemplaza a los evangelios. Parece lo que dijo antes, el otro, el alemán. El alemán, mola. Sí, lo que decía mola, sí. Pensemos, ¿no? La libreta de ahorros donde se anotaban los ahorros en el correo usualmente, con estampillas. Es un librito, ¿no? Y él lo compara, que se quitó el libro sagrado de los evangelios por poner un librito de ahorro. Hoy diríamos que los evangelios son reemplazados por una tarjeta, ¿no? La ventanilla de pago fácil o de Rapipago reemplazó a la ventanilla de confesión. Exactamente, como las iglesias fueron reemplazadas por bancos. Hoy va a una ciudad moderna y ve unas construcciones monumentales que antes correspondían a un edificio sagrado católico o islámico o lo que fuese, o budista, y ya no se encuentra con un templo religioso, sino se encuentra con una estructura de producción capitalista, ¿no? Un medio de replicación capitalista. O el show también, ¿no? La otra iglesia que tiene la modernidad, el show, la televisión. Bueno, fue un escritor de gran influencia. Digo que fue de gran influencia, no digo que sus escritores hayan sido buenos, son dos cosas diferentes. Bueno, Terre de Chardin, Juan Pablo II, lo refieren. Sus obras, como dije, se consiguen. Pero va a ser un poco más complicado de conseguir, por ejemplo, Tradición y Revolución. Se consigue también, pero obviamente sus obras más noveladas, novelescas, sus relatos, digamos de esta forma, se consigue más fácil que sus escritos políticos. Bien. Él, a diferencia de, aquí vamos a ver a continuación, que es Maurras, él muere en la Primera Guerra Mundial. Él pone el cuerpo a la situación. Muere el frente. Sí, muere el frente. El frente está a todas partes. El frente está en todas partes, es una selección de textos de él, pero el título es muy sugestivo, ¿no? Bueno, vimos a la Turdupi que insistía en el corporacionismo. ¿Sí? Una vuelta en las instituciones católicas medievales, si queremos verlo de esta forma. Vemos ahora a Peggy. Que Peggy, lo interesante de Peggy es la persona. Más allá de su crítica a la modernidad, que es muy válida, por supuesto, lo importante es ver la persona y la transformación de la persona. Bueno, por tanto, la conservación requiere solamente, esto es lo que ya lo leí, pasar por favor. Bien, antes de ir con Maurras. Peggy es un testigo de su tiempo. Entonces, la riqueza de Peggy es acudir a sus textos para entender el contexto y ver las perspectivas de una persona que, conociendo el socialismo, se vuelve un crítico de la modernidad, usando este término, permítame pasar este término, ¿no se entiende? Maurras, en cambio, es una persona plenamente política. Peggy. Bien. Nace el 20 de abril de 1868 y muere en 1952. Charles Maurras. Bien. Fue el principal referente de la acción francesa. Fue miembro de la Academia Francesa. Pensemos que la Academia Francesa no es algo a donde uno puede afiliarse libremente, ¿no? A la Academia Francesa se lo elige a alguien para estar en la Academia Francesa. No es poca cosa estar en la Academia Francesa. En resumen, era católico, monárquico, contrarrevolucionario. Vamos con Maurras. Conviene señalar que fue miembro de la Academia Francesa por su obra literaria, no política. Sí, por su obra literaria. Hay un libro puntual que es lo que catapulta la obra. Y demás, sí. Como podemos ver, esta foto lo describe bastante bien, ¿no? Era una persona de bastante índole.
Socrático, ¿no? Bien. Repetí el texto, disculpen. Pasa, por favor. Bien. Desarrolló lo que se llamaba nacionalismo integral, ¿no? Pensemos que la palabra integral tiene mucha vigencia después, ¿no? El integrismo, ¿no? Integralismo, ¿no? Todos van a beber por estos lados. Bien, él fue opositor a Alemania, que había que tener Alsacia, me imagino por los problemas con Alsacia. Entonces él era muy crítico de las posturas alemanas, era muy crítico. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre Moller? Él decía, ¿no? Él criticaba a Spengler, porque Spengler hablaba de que todos los pueblos, digamos, resumidamente, se agrupaban por cuestiones raciales y tenían intereses raciales comunes. ¿Lo vio? Y él decía, Mola criticando a Spengler, dice, no es tan así. Porque, por ejemplo, Inglaterra y Alemania tienen diferencias, corresponderíamos al mismo núcleo, ¿no? Y yo les dije, piensen también en Alemania y Francia. Bien, acá es el caso. Él como un francés de cabo a rabo, que era Morras, él se oponía a Alemania por cuestiones limítrofes y también de pensamiento, ¿no? Morras defendía un catolicismo. Esto es complejo, pero se entiende. Morras defendía un catolicismo, pero no el cristianismo. Él entendía que el catolicismo era una institución fundante de Francia. ¿Sí? San Luis Rey no se puede entender la historia francesa, para decir a alguien, ¿no? Algo así como era como un católico cultural, digamos. Claro, sí, tal cual. Claro, cultural. Pensemos, y es lógico, no existe quien vaya a hacer turismo, por decir una cosa, a Francia, se va a topar con las obras auténticas del genio francés, ¿en dónde? En las catedrales. Es indefectible anudar Francia al catolicismo. Es indefectible. Si lo desanudamos, hablamos de otra cosa y no hablamos de Francia. Hablamos de tal vez lo que es Francia ahora. Pensemos, por ejemplo, en una persona que no era católica, como Venner. Venner se suicida en Notre Dame. Y él dice en su testamento, me suicido en lugar, obra de la genialidad de mis ancestros. Sí, Notre Dame. Se suicida en Notre Dame, obra de la genialidad de mis ancestros, dice en su testamento. ¿Por qué? Porque él se reconoce como pagano, incluso Venner era anticristiano, pero él reconoce que la identidad francesa pasa por el catolicismo. Entonces, esto hizo que sus libros, en 1926, fueran ingresados en el INDEX, es decir, en el listado de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Lo que es bastante complejo, porque él, defendiendo una catolicidad de Francia, sus libros pasan a estar en el listado de libros prohibidos por la Iglesia. ¿Se entiende el brete en el que estaba metido la obra de Morras? Y a ver, Morras no es una persona intrascendente, tal vez para los más jóvenes lo digo, no es una persona intrascendente en la historia francesa. Es una figura importantísima en la figura francesa. Y que en un pueblo católico las obras de Morras estén dentro del índice era muy complicado. Muy complicado. Una proscripción es un acto fortísimo que se está haciendo contra Morras ahí, en este caso. Ahora, es criticado por su, digamos, la iglesia lo... Voy a ser duro, ¿no? Pero la iglesia se pone a Morras porque Morras era más católico que la propia iglesia. Sí, que el propio Pion. El propio Pion. No fue el primero y va a ser el último. Entonces Morras, en esta situación, tenía un mayor compromiso católico con Francia, aún él no siendo católico, que la propia iglesia. Y eso, insisto, no es un dato menor. Es un dato, disculpe, de plena actualidad, porque lo vemos permanentemente en la Iglesia Católica hoy por hoy, con el bendito Papa Francisco arreglando el concordato con China para que el gobierno chino tenga control de la elección de los obispos en un pueblo que está siendo pueblo católico que se extermina en China. La Iglesia acepta que el propio gobierno que mata católicos ponga a los obispos, dejándolo fuera al cardenal C, entre otros. Bien. Hay una escena del último samurái que dice: combatimos contra el emperador para salvar al emperador. Bien.
Bueno, lo que hizo Mishima mismo, se levanta contra el orden imperial por amor al emperador. Porque él amaba la figura del emperador, pero sabía que ese Japón no representaba el Japón auténtico, entonces por eso se levanta. No porque odiaba o quería atentar contra el emperador o la forma imperial, todo lo contrario. Pero lo mismo pasa con Maurras. De alguna forma él se ofrenda, de alguna forma digamos, por Francia. Bien. En 1938 de una síntesis de su pensamiento al declarar orden, rey, paz y patria. Una síntesis bastante buena, creo, para pensarlo en las jerarquías. En 1940-44 se impuso el régimen de Vichy bajo la tutela de Mariscal Pétain. Maurras criticaría por ser moderado, ¿no? Y ahí, por razones de tiempo, voy a saltar lo que es ser moderado para Maurras. Después si quieren lo hablamos. Fue acercado a Maritain, ¿recuerdan? Que el anterior autor, y también lo era. Pensemos que Lacan, el psicoanalista, iba a las reuniones de la Acción Francesa, ¿no? También bastante conocido, ¿no? Permítanme decirlo. Eso no quiere decir que Lacan tenga algo de las cosas buenas de Maurras, ¿no? Simplemente mostrar la proyección que tenía Acción Francesa, instituido por Maurras, sobre Francia. Bien, Maurras apoya la desigualdad social, o sea, es jerárquico en cuanto a eso. Identifica al romanticismo, esto es muy curioso también, al romanticismo, pero es entendible porque es francés, al romanticismo como un vehículo de la revolución. Maurras se planta en el clasicismo y reivindica el clasicismo europeo. Sí, está bien, pero la figura de los movimientos románticos toman mucho auge en personas similares a Maurras en el lado alemán. Los alemanes son muy predispuestos al romanticismo del tipo. Maurras tiene un gran apego a la razón. Es también como Peguín, en cierta forma, un racionalista. Es un racionalista. Él ve las cosas. No escapan tampoco al esquema, si somos puristas, no escapa tampoco al esquema de la Revolución Francesa, o de la Ilustración por lo menos. La persona es un racionalista. Entonces, piensa las cosas y las toma de una forma pseudo-objetiva, permítaseme hablar. El pensamiento de Maurras, como señalé ya varias veces, fue muy importante. Tuvo a los hermanos Irasusta, con su periódico, como representantes aquí en Argentina. Hubo en el 70 un acto muy importante de conmemoración de él. Irasusta traduce en el 62 Mis ideas políticas y el porvenir de la inteligencia. Bien. Maillet estuvo vinculado a Acción Francesa. Voy a explicar un trasvaso que hace Maillet que es muy interesante. Él ubica a Maurras como un teórico de las revoluciones nacionales, ¿sí? Y une en el pensamiento, a Maurras con Sorel. Sorel no lo vamos a hablar hoy porque también es una persona que excede, pero podemos entender a Sorel como una persona más cercana al proletariado, pongamos de esta forma, los movimientos obreros. De esa forma busca acercar a Maurras al peronismo. Trate de, si bien el peronismo tuvo sus teóricos, por supuesto, el peronismo es una acción política. Con lo cual, a medida que iba creciendo, desarrollándose, fue tomando un bagaje ideológico. Un bagaje doctrinario, disculpen la palabra, un bagaje doctrinario. Obviamente, cuando se empezó la epopeya peronista, nos empezaron a sentar las cosas y ver que la doctrina y esto, lo otro, sí hizo la cosa y después se le dio la doctrina. Es lo lógico, lo natural. Entonces Maillet trató de aportar desde el pensamiento de Maurras doctrina al peronismo. Incluso pondría Maillet a Arturo Dupin como un precursor de la tercera posición. ¿Para qué? Para darle una mayor vindicación, una mayor
Yo sé que alguno va a decir, bueno, pero la Tutupí no inventó la tercera posición. Bueno, pues posiblemente no tiene nada que ver. Pero trataba de remitirlo históricamente como para poder dar más el lustre de la antigüedad tan usado a la doctrina peronista. Te da un lustre de historicidad. Pero sí, ciertamente, el acercamiento que trata de hacer de Morraz con Sorel es muy interesante. Porque trata de acercar a esos dos autores para vincularlos, para darle un bagaje europeo, en este caso, a la doctrina peronista. Por favor. Ahora saltamos de país. Disculpe lo breve. Al otro lado de los Pirineos. ¿Qué? Al otro lado de los Pirineos. Exactamente. Disculpe lo breve, pero esto para que tengan una idea, ¿no? Esto no es una cátedra sobre la tercera posición en Francia y demás. Bueno, Ramiro de Maeztu. Un autor ineludible en el que compete a la hispanidad. ¿No? Por favor. Bien. Nace en 1875, muere en 1936. Van a ver que todo lo que vamos a tocar hoy van a morir en el 36, por razones lógicas. En manos de la turba marxista. Bien. Fue nombrado embajador en 1927, extraordinario plenipotenciario en Argentina. Luego él también tendría un tiempo de residencia en Inglaterra, Ramiro de Maeztu, lo que le da un buen bagaje, y bueno, por supuesto de Argentina, y también de la pérdida de Albión, ¿no? de esas islas. Trató con los Lugones y, según dicen los cronistas, con el jesuita Zacarías de Vizcarra, el cual había acuñado el término hispanidad para sustituir el término raza, y sería un aporte que Ramiro Maeztu tomaría y lo haría propio. Tomaría este término hispanidad de este jesuita, por más que a alguien le guste o no le guste los jesuitas. Tomaría este término de ahí. Ramiro Maeztu tiene Defensa de la Hispanidad, ¿no? Un libro de él, importante. Un libro esencial, ese habría que tienen que darlo si acercarse al pensamiento. Bueno, cuando cae Primo de Rivera, Primo de Rivera padre, ¿se entiende? Cuando cae su gobierno, él dimite el encargo de embajador y va para España. Y empieza a participar en diferentes instituciones como la Unión Monárquica Nacional. Ya con ese nombre ya uno puede ver para dónde es que Ramiro Maeztu está atendiendo, ¿no? Era monárquico, disculpen, y crea diferentes, tiene una gran, y tiene una gran actividad política, Ramiro Maeztu, una gran actividad política, y es una persona muy conocida en el ámbito español. Bien. Crea una sociedad cultural, una revista que tomaría el nombre de Acción Española, aunque Maeztu quería ponerle hispanidad de nombre. Acción Española. Acción española, acción francesa. Estamos repitiendo coordenadas comunes. Y abogaba por una instauración de una monarquía militar con el monarca como dictador. Monarquía militar con el monarca como dictador. Esto puede traer a colación algunos pensamientos de muchos, ¿no? Monarca como dictador. Bien. Bueno, con el estallido de la guerra civil fue encarcelado, fusilado, lo sorprendieron en su escritorio, si no me equivoco. Fue fusilado sin juicio previo y sus últimas palabras fueron famosas: vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. Bueno, Ramiro Maeztu es un abanderado de la hispanidad. Él postulaba que había que... en defensa de la hispanidad, justamente, propugnaba que España tenía que unirse con sus ex territorios, con Iberoamérica, puntualmente, porque estaban unidas por lazos de idioma y de religión, y que de esa forma se podía rearmar una gran y nueva hispanidad, ¿no? Para oponerse, obviamente, para tener, por supuesto, mantener su propia identidad y para oponerse a los poderes imperiales opuestos a la hispanidad. ¿Se entiende? Para oponerse a Inglaterra, Estados Unidos y los demás naciones enemigas. Bien. Bueno. ¿Se entiende Ramiro de Maeztu? Fue breve, fue el hueso.
es lo mínimo que tienen que saber. Después vamos a ver los libros sobre Ramiro de Maeztu y demás, pero ya les queda por lo menos ese nombre en su cabeza. Yo sé que para los más viejos esto es nada, pero para los jóvenes esto es mucho. Les seguro que muchos acá nunca habrán escuchado ya hablar de Ramiro Maeztu. Bien. La JONS, Junta de Ofensivas Nacionales Sindicalistas. Nace en octubre de 1931 en la unión de los liderazgos de Fray Emilio Ledesma Ramos y Onésimo Redón. Bueno, la Junta Castellana de Actuación. Este es el símbolo de la JONS. El yugo y las flechas. El yugo, este símbolo es un símbolo tomado de los Reyes Católicos. Símbolo tomado de los Reyes Católicos. Se puede encontrar en las marcas heráldicas. Y realmente no hay mucha... Después voy a hablar del símbolo este, pero no hay muchas referencias claras de por qué los Reyes Católicos usaban estos símbolos. Hay, por supuesto, especulaciones, pero no hay una historia sólida sobre este símbolo. Pero bueno, ellos reivindican a los Reyes Católicos, que, bueno, como todos entenderán, son reivindicables por muchas razones. Adoptarían este símbolo. Por favor, siguiente. Bien. El yugo de la flecha sería el símbolo de los católicos. Repongamos en el escudo yugo y as. Si el yugo son las flechas, resulta el yugo. El yugo sin las flechas resulta pesado. Las flechas sin el yugo corren peligro de volverse demasiado voladoras. Tornemos más que a una política, a una disciplina, a una conducta, a un estilo, a un modo de ser, a una educación. Creo que es magnífica esta síntesis que hace Mazas en la revista El Facho. Repongamos. El yugo sin las flechas es pesado. Muy bien. Y en cambio, las flechas en el yugo se pueden disparar para cualquier lado. Es decir, algo fuerte pero ordenado. Fuerte pero con una directiva. Fuerte con una dirección. A eso refiere. Y bueno, y esto es muy bello, ¿no? Tornemos más a una política, a una disciplina, a una conducta, a un estilo. Bien. Bueno, entonces, dijimos que la CONS era por agrupación de dos agrupaciones, dos personas. Una de ellas era Ramiro Ledesma Ramos. Ahora vamos a ver en otra foto, pero también es una clásica foto de Ramiro. El pelo estaba de moda en esa época en Europa. Bien. Ramiro era, en la JONS, ocupaba el puesto del intelectual. Estudia filosofía y letras y física, matemática, fue discípulo de Ortega y Gasset, colabora con la revista Occidente. Era de inspiración urbana, era ateo. Ramos era ateo. Trabajaba en correos y cuando viaja a Alemania de la época, se maravilla con el nacionalsocialismo. Él ya había leído Nietzsche antes, ya tenía formación nietzscheana, y luego lee a Sorel, y su perspectiva toma nuevos cauces, digamos, de forma. Funda el semanario La Conquista del Estado, que era un estado sindical a lo fascista. ¿Qué pasa? Que Mussolini, él tuvo una breve injerencia, o un intento de injerencia en un sindicato, tratando de replicar una experiencia de Mussolini, digamos, de una forma, pero Mussolini no lo veía con muy buenos ojos a él y prefería apostar al bando contrario, que era un poco más izquierdista que él. Esa es la interna que pasa. Vemos algunas frases. Pedimos tierra para los campesinos, trabajo para los obreros de la ciudad. El régimen social y político que no haga posible ambas cosas debe desaparecer. Es urgente enfrentarse con el paro forzado. Hay que facilitar trabajo al mayor número posible de obreros, aunque sea preciso reducir la jornada a 6 horas. La economía socialista es la garantía del pan y del bienestar económico de todo el pueblo. El nuevo Estado impondrá
estructuración sindical de la economía, que salve la eficacia industrial, pero destruya las supremacías morbosas de toda índole, que hoy existen. Esto me manifiesto político. En la revista del Estado. Frente a los liberales somos actuales. Frente a los intelectuales somos imperiales. Arriba los valores hispanos. Los adinerados que migran por capricho son unos traidores. El gobierno debe castigarlos expropiando sus riquezas. Todo comunista debe ser considerado como un traidor a la patria. Nuestro enemigo tradicional, actual y perenne es Inglaterra. Ni un día más la vergüenza de Gibraltar. Vemos que tiene consignas muy actuales. Muy actuales. La guerra hispánica, ¿no? Sí. Van y vienen los catalanes. Es absurda la fraseología artificiosa que utilizan. Cuidado con ese misionero señor Hurtado, un referente de la época, en quien se esconde el hilo de la trama. No debe tolerarse ese ver quién engaña a quién. Bueno, españoles jóvenes, el único grupo político que dentro de la República os puede satisfacer es el nuestro, afiliados. Una cuestión muy militante, la de Ramiro. Bueno, como decía, entre la conclusión de Ramiro y Onésimo, Ramiro ocupaba la faceta intelectual. Ahora vamos a ir viendo lo que va sucediendo con todo esto. Por favor. Sí. Proponía un nacionalsindicalismo, reivindicaba tanto el fascismo como a la Rusia soviética, si bien rechazaba el comunismo. Eso es muy interesante, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, porque él hacía acento sobre el sindicalismo, ¿no? O digamos sobre la organización obrera, no hablemos de sindicalismo, con Rusia no hay sindicalismo, ¿no? En la Unión Soviética no había sindicalismo. Había supuestamente, era una organización obrera, por supuesto, supuestamente, estamos muy generando. Por eso rechazaba también el comunismo. Él no era igualitarista, Ramiro Ortega, no hablamos. Lo que ellos veían de bueno, como algunos de la Revolución Conservadora Alemana, era la organización de un Estado fuerte, que podía tener un Estado fuerte con soberanía. Y que, en teoría, por lo menos, velaba por los intereses de los habitantes, sobre todo de los obreros. Cuando empezó la Guerra Civil, fue detenido en Madrid y encarcelado en Ventas. Él había dicho una frase supuestamente que si no lo mataban unos, lo iban a matar otros. Porque claro, esto viene después, pero él se opone a Francisco Primo de Rivera. Dije bien, sí, Primo de Rivera se opone y se va de la organización conjunta que tiene en ese momento. Pero ahí ahora vamos a eso. Muere fusilado el 29 de octubre del 36, el mismo día que Ramiro Maeztu. Eso fue, lo meten en la cárcel de Ventas y hacen los transportan y hacen una estrategia muy común, ¿no? Que hacen que se van a escapar y en un intento de fuga fusilar a todos los presos, porque estaban escapando. ¿No que podría? Claro, como era, exactamente la misma estrategia. Por favor. Esto, disculpen, ¿no? Esto lo trajo Domingo. Bueno. Apartado de la Falange Española, de la Hons, por diferencia con Primo de Rivera, muere fusilado, ya lo mataron. Bueno, sí. ¿Qué diferencia tenía con...? Bueno, acusaba de que Primo de Rivera... A ver, era lógico. Después Franco hacía algo parecido. Acusaba a Primo de Rivera de que era burgués. Bueno, fundador de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica. Onésimo Redondo Ortega, abogado de extracción agraria. Conjuga el catolicismo con la lucha social, crea el sindicalismo nacional. Es una persona muy entrañable, era una persona que vivía en casa de adobe, un castellano, vivía en su casa de adobe, vivía como, parece en su barrio, una persona de barrio. Y él, ahora vamos a ver en el discurso fundacional, ni siquiera es un discurso fundacional, es un discurso que él da parado arriba de un banquito,
lo que dice acerca del mismo. Por favor. ¿Sí? Bien. 16 de febrero de 1905, el pequeño pueblo de Quintilla de Abajo. En la ribera del Duero, pocos kilómetros de Valladolid. Extracción rural, profundamente católico, funcionario público del Ministerio de Hacienda. Vive en una casa de adobe, es un castellano imperial. Trabaja en Salamanca entre el 23 y el 26, termina su carrera de abogado en el verano del 27. Ahí, luego de terminar la carrera, viaja a Alemania. En 1978 y conoce el incipiente nacional socialismo. Lo mismo que le pasa a Máximo Redondo, a Ramiro. Pasa lo mismo, ven. Y eso, bueno, lo dicen muchas crónicas, ¿no? La fabulosa maquinaria que se estaba desenvolviendo en Alemania y quieren eso para su país. Y Onésimo Redondo tiene una cierta. Un cierto tono, una cierta calidez de provincia, ¿no? Una cierta cuestión de persona de campo, una cierta pureza, si se quiere decir ese término. Que no es que Ramiro no la tenga, ¿no? Pero Ramiro es una persona, es un citadino. Ramiro es una persona intelectual, es una persona de otra extracción, claramente. Pero Onésimo tiene la frescura, ¿no? Del interior de España, del trabajo agrario, del obrero. Y representa muy bien lo que iría a representar. Por favor, Ariel. Bien. Se vinculó al sindicato de cultivares de remolacha de Castilla la Vieja, vinculado a la Acción Católica. Comienza a hacer una fuerte propaganda de afiliación sindical. Empieza a hacer la construcción de acequias y busca adquirir una planta azucarera para romper el monopolio del azúcar. Esto no es poca cosa. El azúcar se hace con remolacha también, ¿no? Entonces él, viendo desde su sindicato cómo había un pequeño grupo de personas, un pequeño monopolio, a los cuales tenían que vender la remolacha para que hagan azúcar, y ellos ponen el precio del mercado, para quebrar eso, hace más o menos lo que hizo Perón en su momento, crea una planta azucarera propia. Diciendo a su sindicato, va a tener nuestra planta azucarera, de esa forma nosotros no vamos a tener que aceptar el precio que pongan los grandes capitalistas sobre el producto. Lo vamos a poner nosotros, los obreros, los que producimos realmente el producto. Genial. Onésimo era partidario del régimen de Miguel Primo de Rivera, el padre de José Antonio, un partido antiliberal. Con la caída de este régimen, Onésimo intentará promover al católico y monárquico Partido Acción Nacional. ¿Pasamos a la próxima? Quiero ver si está el discurso. Sí. Este fue el primer discurso político de Onésimo Redondo, o una parte del primer discurso político. Esto lo da de la altura de una silla, como se dice, ¿no? Hay varios cronistas que relatan la escena. Las masas urbanas, desarraigadas de los valores que la tierra conserva y alimenta, han echado por la borda a la monarquía. Las masas urbanas, está oponiendo del campo a las masas urbanas. Sabemos un posicionamiento de él. Con ello no hace sino cargarnos con mayores responsabilidades respecto a nuestro destino común, el destino de la patria. Dentro o fuera de esta casa, habrá que organizar algo que nos permita ampliar bien las libertades políticas a favor de los valores valores hispánicos, otra coordenada. A mí se me ocurre que debemos comenzar por sacar a la calle un semanario moderno en torno del cual comencemos a unirnos. Yo lo voy a intentar. Me llamo Onésimo Redondo, soy abogado e hijo del campo. Maravilloso. Onésimo Redondo, abogado e hijo del campo. No dice soy Onésimo Redondo, dueño del campo. Miren esta perspectiva de la perspectiva argentina. No dice, yo soy el dueño del campo, este es mi campo, yo soy hijo del campo. La compenetración entre la persona, ¿no? Entre la sangre y el suelo, poderosísima encarna él. Tal vez sin, voy a ser muy vanidoso, tal vez sin darse cuenta, pero la encarna. Resonancias virgilianas. Completamente. Resonancias virgilianas, muy bueno. Muy atinente, Virgilio, sí, correcto. Esta frase me parece magnífica, disculpen, que hasta me emociona, ¿no? Un hijo del campo, no el dueño del campo. Mientras el profesor busca una cita, por favor. Ahí vieron que dijo, queremos hacer una publicación moderna. Ahí crea el periódico Libertad.
Y era un periódico juvenil, evidentemente. Libertad es de los jóvenes, y a los jóvenes se consagra perfectamente. No nos importa contar o no con una mayoría borreguil ante las urnas. Y repudiamos el concurso de las multitudes embriagadas de desorden por las calles. Disciplina y audacia es nuestro lema. Es bellísimo. Bellísimo. Vemos la impronta antidemocrática, obviamente, la mayoría borreguiles ante las urnas. Vimos en el discurso anterior Las multitudes embriagadas de desorden. desórdenes. Eso es lo que tenemos que conservar nosotros. Orden, disciplina y audacia. Y en el anterior vimos también su postura monárquica, ¿no? Bien. Maravilloso. Organiza la Junta Castellana de Actuación Hispánica, solo lo nombramos, que nace en el verano del 31. O sea, vimos que, bueno, fue la caída de Primo Rivera, él se opone, se levanta, crea la revista, la publicación, y hace la Junta Castellana de Actuación Hispánica. Hace una estructura piramidal de base sindical. Si bien se oponía a la corrupción del Estado, se plantea como corporativista. Él ve de que el Estado va a meter injerencia negativa sobre su organización. Pero él se declara corporativo. Entonces dice, bueno, vamos a hacer esta organización sindical, aunque sabemos que vamos a poner al servicio del Estado, aunque sabemos que el Estado mismo va a ser tal vez nuestro enemigo, de alguna forma. Se declara la preferencia de la organización sindical corporativa protegida y regulada por el Estado, como sistema obligado de relaciones entre el trabajo y el capital, y de uno y otro con los intereses nacionales de la producción. Podemos ver, ¿no? Él ya lo advierte, él advierte que el Estado debe meter mano de forma negativa sobre su organización. Pero él entiende que la única forma de que su organización sindical tenga realidad efectiva es por medio del Estado. Como diría Ramiro, la conquista del Estado, bueno, algo así. Él entiende que el Estado es un problema en este momento, pero también entiende que el Estado es el motor que va a poder hacer de que su estructura sea vigente, digamos. La JONS siempre fue un grupo militar y tuvo al menos 2 bajas en mano de la izquierda, o muertos, ¿no? Juanísimo Redondo moría en combate en mano de los izquierdistas. Juanísimo Redondo se equivoca, está en la guerra civil y se equivoca de zona, o le informan mal la zona. Y entra en una zona que él pensaba que estaba liberado por el bando nacional, entra y no estaba liberado o había un producto de izquierdistas y muere en combate. Por favor. Bueno. Poco conocida. Mercedes Sáenz Bachiller, la mujer de Juanísimo Redondo. 1911-2007. Funda el Auxilio Social, nombre que se usó después, ¿no? Auxilio Social, como una organización benéfica dentro del franquismo. Durante el franquismo, bueno, fue procurador de Cortes. Procurador de Cortes es como un representante frente a las Cortes. Sí, podría ser Congreso. Algo así. Y como jefe de la obra sindical de prensa, entre el 43 y el 67. 8 mandatos, pero consecutivos. Interesante, ¿no? Que como viuda de Onésimo continuará el trabajo. Por favor. Bueno, acá podemos ver a los fundadores, la foto de la fundación, ¿no? De la Falange en el Teatro de la Comedia de Madrid, 1933. Valdecasas, un político. Primo Rivera. Alda era el aviador del Plus Ultra, cuyo monumento tenemos en la Costanera. Él hizo, bueno, el cruce del Atlántico en Plus Ultra y, bueno, fue uno de los fundadores de Francia. No sé si el avión ya lo devolvieron, pero estaban en Luján. No, no sé de Luján. Por favor. Bien. Brevísimo de Primo Rivera. ¿Por qué? Porque Primo Rivera es muy conocido, entonces me enfoqué más en los primeros conocidos a ver qué lo veo. 1903, 1936. Les dije, todos morían en el año 36. Muy jóvenes. 33 años. 33 años. Y lo que hizo a los 33 años, en 33 años lo que hizo este hombre. Llegado a la Falange Española. Muy fachero. Mucha suerte con las chicas. Después cuento algunas anécdotas que se conocieron hace poco. José Antonio sería fusilado, injustamente acusado, lo mismo. Testigo de ello sería el periodista uruguayo Joaquín Martínez Arbolella,
que era periodista de un periódico bastante famoso acá en Uruguay. Él cuenta que primero José Antonio, primero hacen todo un espectáculo para fusilarlo, y después le disparan en las piernas. Le disparan en las piernas y le ofrecen que sea comunista, ¿no? Entonces él rechaza eso y ahí recién lo matan. Pero imagínense lo que habrá sido. Fue un suplicio bastante largo, Primo Rivera. Pero bueno, Primo Rivera era hijo del dictador, del Montpellier. Por favor. Con lo cual tenía bastante preponderancia. Mi sueño ha sido patria, pan y justicia para todos los españoles, especialmente para todos aquellos españoles que por carecer de pan y justicia no pueden reconciliarse con la idea de la patria. Creo que es una muy buena síntesis del pensamiento de Primo Rivera. Estupendo. Por carecer de pan y justicia no se pueden reconciliar con el pensamiento de patria. Claro, la patria está robada y domada por aquellos que nos quitan el pan y la justicia. Actual Argentina. Aplica acá, aplica allá. Aplica acá. Bien. Bien. Discurso fundacional de José Antonio. La patria es una unidad total en la que se integran todos los individuos y todas las clases. O sea, no hay división de clase. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Por favor. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. No puede estar en manos del que rosquee mejor. La patria es una síntesis trascendente. Patria, síntesis trascendente. Una síntesis indivisible, invisible, con fines propios que cumplir. Y nosotros, lo que queremos es que el movimiento de este día y el Estado que cree sea el instrumento eficaz, autoritario, al servicio de su unidad irrevocable que se llama patria. Instrumento eficaz, autoritario, instrumento eficaz, o sea, que haga cosas bien, que las haga, y autoritario. Que tenga autoridad. Claro, que tenga plena autoridad para hacer lo que tenga que hacer. Que no tenga que andar pidiendo en las urnas el derecho para hacer lo que tiene que hacer. Que desaparezcan los partidos políticos, él dice, que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos del municipio. Nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Si nuestro objetivo ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Si nuestros objetivos han de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia, porque el objetivo superior a la violencia, como el líder o el jefe, tiene que tomar medidas que no van a ser siempre compartidas por todos. Así también la violencia, por más antipática que pueda ser, en alguna instancia es necesaria. Bien está la dialéctica como primer instrumento de comunicación, pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia y a la patria. Como decía un poeta vernáculo, lo que no queremos en la discusión y lo que queremos no se discute. ¿No? Bueno, más o menos. Con el enemigo no hay diálogo. Pero, bueno, por favor. Bien. El 11 de febrero de 1934, es decir, pensemos que nació en el 33 y ya el 34 estaba cambiando, ¿no? Muy breve. El Consejo Nacional de las Junts se reúne para considerar la posible fusión con la Falange. Y el 15 de febrero, con la aprobación del Consejo Nacional, se alcanza el acuerdo de la Falange, según la cual la nueva formación se denomina Falange Española de las Junts. ¿Vamos? Es decir, la Falange Española duró un año como un grupo separado. Al otro año ya se une con los Junts, de Onésimo y de Ramiro. Vamos. La Falange Española de las Junts sería dirigida por un triunvirato, con 2 miembros de la Falange y un miembro de las Junts. Primo Rivera, Luis de Alda, el aviador del Plus Ultra, como nombré hace un rato, y uno de las Junts, Ramiro de Ledesma. Ramiro Ledesma, Ramos, se separará en el 35 de José Antonio, pero Onésimo permanecerá unido a José Antonio Primo Rivera.
y Falange, o sea, los adeptos a José Antonio, tomarán mayor vigencia en esta unión. Bien, se produce luego el decreto de unificación, todavía 20 de abril del 37, Franco, bueno, fusiona bajo su mando los partidos políticos de Falange Española con las juntas de ofensivas nacionales sindicalistas, la Federación y la Comunión Tradicionalista. ¿no? Sí. Ahí viene un grave problema. Un grave problema. Creándose un partido único con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas Ofensivas Nacionales Sindicalistas, FED y de la JONS. ¿No? Más comúnmente Movimiento Nacional. Como el partido único, digamos, que tenía vigencia durante el Estado franquista. Este FED de la JONS tuvo bueno, muchísima implicancia política, no vamos a entrar en esto, pero era una alianza destinada al fracaso. Por razones obvias. La Comunión Tradicionalista eran fuertemente monárquicos, conservadores, fuertemente católicos. Era como una nacionalista católico, ¿no? En cambio, estos eran de extracción sindical. Eran carlistas, seguían el pensamiento de Vargas de Mesa. Porque ya estaba dividido en el momento que se produjo. Sí, estaba dividido y esto siguió dividiéndose. Ahora vamos a ver. Ya No, digo, la comunión tradicionalista, carlista, ya estaba dividida en ese momento, sí. Ya, con la muerte de Vázquez de Mella y la de Javier de Borbón, que es un desastre, ¿no? Estaba dividida ya. Se unió con decreto de dos corrientes contrapuestas, o básicamente contrapuestas. Falange Española con carlistas. Se impuso la boina roja carlista, que muchos sectores falangistas se negaban a usarla, entonces la usaban en la charretera. No se la ponían, la llevaban a la charretera como para cumplir una uniformidad, pero no la usaban. Y se impuso la camisa azul de la Falange Española a los carlistas. Con lo cual, a ninguno le hacía gracia lo del otro. Se cantaba Cara del Sol como el Operimendi, que es la canción de los carlistas. Y en los Andes usaban ambas banderas, usaban esta bandera y esta bandera. O sea, tiene una relación con las actas de... Es. Claro. Ahora, veamos que esta unión tampoco era tan unión, porque usaban las dos banderas. Franco trató de evitar problemas con algunos y unificó las cosas como buen político que era. Pero mandó toda la división azul y sacó los más revolucionarios encima. Ahora vamos a ver eso. Fue una genialidad. Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo. Dijo, vayan a Rusia, ¿quieren luchar contra el comunismo? Podemos cantar El problema de él es que varios volvieron. Volvieron a España, por favor. Bueno, acá, este es el catalizador, el atentado de Begoña, o uno de los catalizadores más importantes. ¿No? Ya las tensiones internas estaban, no las desconocemos. Pero el atentado de Begoña fue fundamental. En 1942 se suscita un evento que implicaría una profunda ruptura entre Falange y carlismo. En la ciudad de Begoña, Bilbao, a la salida de una misa, por los caídos carlistas, se sucede el enfrentamiento entre carlistas y falangistas. El tema era que los falangistas supuestamente tenían información de que había infiltrados en esta misa, había infiltrados de izquierda en esta misa. Eso es lo que se dijo, por lo menos. Entonces los falangistas empezaron a pelearse, los falangistas y los carlistas a la salida de la misa, y los carlistas empezaron, supuestamente de acuerdo a la historia o de acuerdo a los registros, empiezan a hacer consignas, viva el rey, abajo la falange, empezaron a hacer provocación en contra de la falange. Y la falange había movilizado un grupo armado, porque supuestamente se iban a encontrar con izquierdistas infiltrados dentro de este evento. Entonces los falangistas arrojan granadas dejando un saldo de 70 heridos. Entre los carlistas heridos estaban el muy condecorado general Varela, un general importantísimo. El general Varela estaba en una buena posición como para reclamar a Franco. Entonces Varela reclama a Franco. Y la falange, por supuesto, también se defiende frente a Franco. Entonces Franco, ¿qué hace? Aprovecha para limpiar toda la falange de su gabinete. Aprovecha esa movida y saca a todos. Qué casualidad, tiene que ir a Por favor. Bueno, terminando esta brevísima exposición, estos son algunos textos fundamentales
que se consiguen, siempre pongo lo que se consigue, ¿no? Este se consigue. Visitas políticas de Morraz se consigue fácilmente también. Defensa de la Hispanidad se consigue muy fácil o se consigue en las ediciones del 70, del 80. Fascismo en España es un texto muy interesante de Ramiro de Marramón. Ramiro tiene muchísimos textos. Lo tengo acá. Muéstrelo, por favor. O el que tiene en su mano. Bueno. Fascismo en España. Discurso a las juventudes de España. Ramiro de Marramón. Muchas gracias. Bueno, José Antonio están las obras completas. O sea, se pueden conseguir con bastante facilidad. Pensemos que en España hay un gran bagaje fascista, con lo cual se pueden conseguir eso. Creo que hay una más. Bueno, estos son algunos textos modernos. El texto que tiene el profesor. Ahí lo tiene, muy buen texto. Y estos son de ediciones Fides y Nueva República, que es lo mismo. Este es un texto muy bueno. La conquista del Estado, un compilado con algunos textos inéditos. Bien, con esto damos por finalizada sobre la tercera posición. Ahora vamos a los demás comentarios. Creo que fue breve, pero creo que ahí intenté ir al hueso de las cuestiones para identificar las personas y las situaciones. Y sobre todo lo que nosotros tenemos que, me parece, tener como capital es pensar esas situaciones en referencia a nosotros en la aquí y ahora. Ver cómo esas situaciones que sucedieron también se presentan hoy por hoy y qué respuestas se dieron a esas situaciones y qué respuesta nosotros podemos dar de nuestra perspectiva en la aquí y ahora.